Hola, bienvenido a un nuevo programa de Crónicas Baezanas. En esta ocasión nos hemos desplazado a la antigua iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en el Ejido, porque queríamos hablar de esta iglesia y de la intervención que se ha hecho recientemente, entre 2023 y estos meses de 2024. Y para hablar de esta intervención de conservación y de un cierto tratamiento, tenemos a dos personas con nosotros en esta ocasión. A mi izquierda está Maripaz Vázquez Vera, que es arquitecta técnica del Ayuntamiento y ha llevado la dirección de obra de esta intervención. Y a mi derecha, Roser Garrido Checa, que es historiadora del arte y también empleada municipal y conocedora del patrimonio de nuestra ciudad, a las que quiero agradecerle su presencia en este programa, en estas Crónicas Baezanas, y también, por supuesto, al Ayuntamiento, que lo hace posible, tanto la cobertura del programa como este edificio. Porque lo primero que tenemos que decir es que este inmueble, esta antigua iglesia de los jesuitas, es una iglesia de titularidad municipal desde 1836, y es que tiene una historia larga que, bueno, ahora después comentaremos algunas cosas. Pero lo primero, decir que la iglesia está en la parte más sur del antiguo ejido de la ciudad, un ejido que era muy importante, muy amplio, marcado sobre todo por la línea de la acera de la Magdalena y la acera de San Antonio, y en medio se desarrollaba desde el norte hacia el sur este gran espacio. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la fotografía de Domingo López del siglo XIX, de avanzado siglo XIX, vemos que la presencia de este inmueble es bastante potente, junto a otra iglesia, otro espacio eclesiástico, como era San Antonio, que se mantiene, como era la ermita de la Madre de Dios, que se ve en esa fotografía de una manera muy pequeña, y el antiguo convento de Nuestra Señora de la Victoria, con su torre, que desapareció. Entonces, el porqué de propiedad municipal, pues todos podemos recordar que se expulsaron a los jesuitas en 1767, lo que dio lugar a lo que se llamó el extrañamiento de los jesuitas. Los jesuitas siempre han tenido, aparte de los 3 votos de las demás órdenes religiosas, tienen un voto de obediencia directa del Papa. Bien, cuando se expulsan a los jesuitas va a haber una serie de procesos, se va a utilizar el antiguo noviciado o seminario, que es como se llamaba, porque tenemos que comprender que esta iglesia en realidad actuaba como capilla del seminario o noviciado de los jesuitas. Los jesuitas tenían 2 importantes establecimientos en Baeza: el Colegio de Santiago, que está en la calle Compañía, que ahora mismo está calle Compañía con la calle Barrera, y está ocupando algunas viviendas particulares, y también el centro de usos múltiples, pudiéramos decir, con la sala Gaspar Becerra, también de propiedad del Ayuntamiento. Y este otro edificio, que ya un poco posterior, el Colegio de Santiago, es de 1570, y este edificio se dan recursos para hacerlo por parte del obispo baezano don Antonio de Raya, que era obispo del Cuzco, en Perú, y va a librar una cantidad importante de dinero, en aquella época 40.000 ducados, en 1596, para que se edificara. Y también aquí se va a hacer su enterramiento. Entonces, bueno, luego comentaremos algunas cosas, pero ese es como principio un edificio de los jesuitas, un edificio que ocupan los jesuitas desde el siglo XVII hasta 1767, que es su expulsión, y el edificio contiguo, el del noviciado o seminario, se utiliza unos años para sede de la Sociedad Económica de Amigos del País,
también se pone algunas empresas de telares que están ahí ubicados, también pues digamos el Colegio de la Milagrosa posteriormente, pero hay un hecho muy importante y es que a partir de 1841 que se hace el proyecto de cementerio primero, aparte de la iglesia que hay en Baeza, el cementerio en el Cerro del Alcázar, que recientemente ha aparecido algunos restos del siglo XVIII, según me comentaba el director de la excavación. Y luego ya en el 19 se traslada aquí. Y este cementerio va a estar funcionando como tal, pues como digo, en torno desde finales de los años 30, aunque el proyecto de cementerio que está firmado y que se conserva de 1841, está funcionando hasta 1906, que se inaugura el actual cementerio de Baeza. Quiere decir que ha tenido distintos usos y demás. En la actualidad, este edificio, que como he dicho antes, es de propiedad municipal, pues lo utiliza la cofradía de la Borriquilla, popularmente llamada así, y tradicionalmente se decían misas los domingos. Así, con esa breve introducción, ¿por qué interviene el ayuntamiento con recursos propios en esta obra? Pues Maripaz yo creo que nos debe hablar qué patologías, qué problemática había y qué se ha hecho, por qué se ha cometido esta obra por parte del ayuntamiento. Bueno, voy a intentar explicarlo así de una manera que no sea muy técnica. Se interviene principalmente porque la iglesia presentaba sobre todo grandes filtraciones de humedad en la cubierta y por capilaridad en el suelo. De tal manera que todas las pilastras estaban con muchas salitres, deformaciones, escamaciones, tanto en la fachada como en todas las pilastras del interior. Y la parte de la cubierta que tenía filtraciones. La primera vez que se actuó fue en 1964, que se realizó la cubierta entera. En esa actuación, claro, en aquel tiempo se actuaba de diferente manera. Lo que se hizo fue poner un zuncho de hormigón a todo alrededor y hacer como una estructura metálica. Hoy en día no se hace eso, porque hoy en día se entiende que esa estructura metálica con la piedra lo que hace es abrir los muros de carga. Por eso presentaba muchísimas filtraciones arriba y presentaba también, porque aparte de las obras que se hicieron en 1964, la gente dejaba, los obreros, todo el escombro encima de las cubiertas, con lo cual pues tenía un exceso de peso que estaba provocando también fisuras en las distintas bóvedas. Entonces, lo principal, y creo que también lo que menos se ve, porque ha sido la gran parte de la obra, ha sido el arreglo del tejado. Los tabiquillos también, que son los que hacen la formación de las pendientes, estaban totalmente colapsados, estaban rotos, y todo eso ha sido un trabajo de recuperación de todas las pendientes de la cubierta, trabajando en situaciones complicadillas, porque claro, el proceso constructivo es al revés. Primero se hacen los tabiquillos y luego se pone la cubierta. En este caso, como no queríamos tocar la cubierta, pues los operarios han tenido que trabajar en espacios de una altura de 1,20, 1,30 e ir cerrando habitáculos bastante complicados entre las bóvedas y demás. Pero bueno, se ha conseguido que por lo menos quitemos las filtraciones, y luego se ha actuado también en torno a la humedad que había por capilaridad en el suelo, con un sistema de electrofísica que lo que hace es que invierte la polaridad del agua de tal manera que el agua normalmente tiende a subir por capilaridad. Lo que hace es aparato, que es un aparatillo que está ahí puesto, que necesita muy poca instalación, muy poca luz, es bajar y que el agua, en vez de subir, baje otra vez hacia el suelo, con lo cual se ha eliminado toda la humedad que tenía el suelo, el altar, que está también bastante afectado. Y ya por último, pues se le ha dado un repaso a la fachada de fuera, quitando grapas de hierro que también estaban desmenuzando la piedra y alterando la piedra, y el portón de entrada principal, que estaba bastante mal. Un presupuesto de 220.000 euros
y posteriormente ya, eso lo hizo una empresa mediante un concurso de licitación, y posteriormente luego ya lo que hizo, bueno, son todos fondos propios del ayuntamiento, pero aparte luego la escuela taller también se ha destinado aquí dentro de la iglesia a eliminar todo el cableado que estaba, vamos, deteriorado, inservible, y que además daba un aspecto de toda la iglesia llena de cables que no servían para nada. Se ha hecho la instalación eléctrica entera nueva y se ha procedido al pintado. Bueno, y también aquí en este espacio que tenemos se ve que abrieron hace no mucho tiempo, quitaron, digamos, la cal y bueno, el revestimiento de la piedra, y había una serie de sillarejos que en su día se hicieron para no verse, sí. Y se ha recuperado. Estaba todo recubierto de mortero de cemento, que lo que hacía también era que no transpirara, porque el mortero de cemento no transpira, por eso tenía tantísima humedad. Nosotros la primera actuación que fue eliminar, que por el lado que pega a la asociación esta de aquí, ¿cómo se llama? De Cáritas, no me salía el nombre. Estaba todo el zócalo, estaba alicatado y de plástico. Cuando quitamos ese alicatado y ese plástico, el agua manaba, o sea, salía, porque claro, no respiraba la iglesia por ningún lado. Claro. Todo eso se ha picado también y se ha hecho un mortero de cal, claro, que permite. Claro, Baeza siempre ha tenido uno de los problemas en la obra antigua es la humedad en los bajos, es decir, la humedad por capilaridad que nos decía Maripaz, y que, bueno, pues que felizmente con ese sistema que no se ve, pues va a permitir que los muros en el futuro pues estén pues eso, más libres, más saneados, y que no den esos problemas de humedad. Bueno, luego podemos hablar de algún otro punto, pero queríamos preguntarle a Rosel Garrido un poco que nos hable de esta iglesia, un poco de si tiene alguna vinculación con el Jesús de Roma, en fin, y algunas de las características históricas de este inmueble. Bueno, pues efectivamente ya da la pista. como iglesia jesuítica que es, pues bueno, sus trazas sobre todo están basadas en la austeridad que incluso la propia orden, ¿no? Hablan de que la propia orden como doctrina de la Compañía de Jesús, pues habla de la perfección cristiana propia y ajena para dar gloria y servicio a Dios. Así ellos en sus construcciones lo tenían como premisa, ¿no? Y efectivamente una de las cosas, claro, estabais hablando de la intervención, tú también de la historia del entorno y de la iglesia, y una de las cuestiones de lo que ha supuesto esa justificación de la intervención era también tener en cuenta ese proceso histórico por el que la iglesia ha pasado, ¿no? Primero, tener en cuenta cuáles fueron sus orígenes, volviendo un poco a esa austeridad y a esas trazas que se repiten con el Jesús de Roma, que era como un gran modelo a seguir en muchas iglesias, no solamente en Baeza. Y por otro lado, pues ese proceso histórico nos ha llevado a algunas conclusiones muy interesantes. Estaba hablando antes, Maripaz, de la intervención actual, ¿no? Pero antes, desde el 2007 ya se estaba luchando aquí en San Ignacio porque, claro, el tema de la humedad, tanto por capilaridad como aquellas filtraciones de las cubiertas, pues dieron lugar a ya desde el 2007 a intervenciones como el picado y el saneado de los bajos de la nave, y ese aspecto con esa piedra desprovista de cal, pues a la gente hubo un momento que le emocionó y dijeron, madre mía, ha salido piedra y tal. Me acuerdo por aquello entonces, en el año 2007, que la gente quería que siguiéramos picando, que se siguiera picando. Y verdaderamente, gracias a esos procesos históricos y gracias a esos estudios, pues tú puedes tomar decisiones, ¿no? Y ciertamente los jesuitas, además de austeros, trabajaban con buena fábrica, y muestra de ello eran los sillares que había. No eran sillares para ser vistos, pero sí tenían una buena fábrica. Estaban todos ellos picados para que pudiese agarrar el mortero. La parte baja eran sillares más compactos, unos sillares más, digamos, de mayor calibre, y luego ya conforme va subiendo las distintas alturas, pues ya se va aligerando el material hasta el punto de que hay una mampostería un poquito más irregular, ¿no? Pero todo ello era para ser cubierto, y de hecho para ser, pues eso,
escondido, porque no tiene sentido ese tipo de piedra que estuviera al descubierto, hasta el punto de que incluso algunas cuestiones que sí que estaban realizadas para ser vistas, como las molduras, la ova y los dardos que vemos, en un momento determinado fueron pintadas. Y bueno, ahora sí queréis, no sé si tú quieres seguir hablando de la intervención y demás. Yo cuando he entrado, que yo he entrado por primera vez, la sensación ha sido de limpieza, de coherencia, antes no la había visto. De todas maneras, el que esté pintada de blanco es lo que más contrasta frente a las molduras que estaban pintadas de ocre y demás. Pero es curioso que yo, preparando un poco las intervenciones esta mañana, digo, ya ves que decía el padre Torres en la historia suya de Baeza del año 1677, y me he encontrado curiosamente que decía, por si alguien quiere seguirlo, en la página 139, dice: la nave de en medio es el cuerpo de la iglesia, con sus bóvedas blancas. Eso lo dice en 1677, es decir, yo creo que el testimonio histórico más antiguo, no sé. Sí, a colación de eso, comentarte y también que nuestros vecinos y vecinas pues que también sepan que efectivamente su aspecto fue blanqueado, y ya no solamente el apunte que tú has hecho, sino que hay unas actas capitulares del 1837 en donde aparece una orden diciendo que la capilla del cementerio, porque por aquello entonces funcionaba ya como capilla del cementerio, fuese blanqueada. Entonces, claro, de repente nos encontramos con la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? Una vez se termine, estaba Maribán muy preocupada porque decía, ¿qué hacemos con la pintura? Y bueno, se justifica, por eso hablamos del proceso histórico, ¿no? Se justifica con esos procesos históricos que en realidad es una cuestión de humildad, es seguir investigar un poco lo que ha pasado en ese tiempo, desde que se construyó la iglesia, intentar ver qué pistas nos han dejado en las distintas intervenciones, y luego como también tuvimos que pedirle autorización a Cultura, porque la delegación en este caso es la competente, pues a Cultura se le pidió esa justificación, una ampliación sobre la resolución que ya teníamos, y Cultura contestó diciendo que efectivamente, mientras tanto eso otra, ¿no? Que tendremos que pasar a una segunda fase en donde haya otras obras que haya que acometer ya más estéticas. Entonces Cultura dijo que mientras que se acometa esa fase más estética de retablo, etcétera, etcétera, el color neutro, y así más o menos se ha venido justificando, el color neutro por excelencia a la espera de una intervención final, el color neutro por excelencia y con los datos que teníamos, tenía que ser el blanco. Y entonces así se ha ejecutado. Y luego, como comentaba, que ya en una versión más estética, de una fase más estética, pues sería muy bonito devolver el edificio a su estado más original, en donde los retablos eran de piedra, porque ahora mismo lo que tiene es una pintura del año 44, y de hecho está firmada por el pintor, que con mucha preciosidad hizo ese retablo imitando el mármol y demás, pero lo ideal sería pues eso, devolver el retablo a su estado más original, y que resulte esos elementos pétreos, ¿no?, que siempre estuvieron. Sí, así se le denomina en las descripciones antiguas, se habla que están hechos en piedra franca. Y entonces, lo mismo que el suelo, que tenemos un terrazo, lógicamente de los años 60 o finales de los 60, y también se describe el suelo que estaba hecho en piedra franca. En fin, eso ya no es obra de mayor enjundia, y ya no sé yo, porque de cara al futuro, ¿hemos terminado aquí o qué buscamos? ¿Hay alguna fase? En un inmueble de esta categoría nunca termina. Claro. Aquí no termina. Hombre, lo suyo sería lo que ha comentado Rosel, siempre se intenta por lo menos recuperar el altar de piedra, recuperar todas las impostas, todas las crucerías que son de piedra. Claro. Pero todo eso supone dinero. Bueno, pero... Se buscan fondos, se buscan... sí, estamos en ello. El inmueble tiene ya 400 años, es decir, de 1509, tiene ahí una fecha,
pues bueno, tiene más, y entonces, perdón, 1609 tiene más de 400 años, aunque se inauguró después, pero en fin, pero tiene, vamos a dejarlo en 400 años. No hay tanta prisa, lo que hay que saber, lo que hay que hacer y tener, digamos, una línea de trabajo y, bueno, y tener una especie de plan director sobre el edificio y dentro de 5 años pues se puede abordar, pues yo comprendo que los recursos son limitados y que el ayuntamiento, pues haciéndolo con su esfuerzo, es decir, con el impuesto de todos los vecinos, pues tiene su dificultad. Quería comentar antes, porque está en algunos libros, pero para que lo sepan, y eso lo leí yo directamente en la acta del ayuntamiento, del cabildo del municipio, que una escultura de Cristo yacente que hay en la iglesia de San Andrés, en el lado de la epístola, en el presbiterio de San Andrés, procede de esta iglesia de San Ignacio y se llevó en depósito y se firmó un depósito por parte de las autoridades municipales, pues con el párroco que había en ese momento en la iglesia. Vamos a comentar, esta iglesia realmente es una iglesia potente desde el punto de vista arquitectónico. Yo sé y me consta que don José Manuel Pita Andrade, que ya murió, que fue director del Museo del Prado, muchos años, catedrático de Granada. Cuando era catedrático de la Universidad de Granada, me consta que traía a sus alumnos aquí a ver esta iglesia. Si nos ponemos delante de la fachada, es una fachada retablo potente, importante, parece que la proyecta el padre jesuita Pedro Sánchez, y que de alguna manera es deudor de la obra de Villalpando. Coméntanos tú si quieres algo de... Sí, bueno, sigue el modelo barroco, como tú estabas comentando, y luego además muy curioso, porque si te pones en el exterior, la portada es la reproducción perfecta del retablo, o sea, sigue las mismas trazas, los mismos cuerpos, y es que volvemos a lo mismo, ¿no? La autoridad jesuítica y luego esa influencia de Villalpando está palpable en el relieve. Tenemos que recordar que la portada de la Natividad de la Catedral de Baeza, es decir, la que da a la Plaza de Santa María, es un proyecto de Villalpando y el relieve de Jerónimo del Prado, dos jesuitas que llevan a cabo una publicación importantísima y que hay que decirlo aquí y que la tenemos en la biblioteca de la Catedral, que es los comentarios al Templo de Salomón según Ezequiel, con unos planos maravillosos y que fueron posibles gracias a Felipe II, directamente a la implicación del rey Felipe II, si no, no se hubiera publicado. La Universidad de Jaén hace unos meses hizo una exposición sacando con unas planimetrías excelentes, entonces un libro importante. Bueno, pues esa fachada de retablo con los estípites que son deudores del Escorial, esa planitud y demás la tenemos en esta fachada, aunque aquí tiene, como comentaba Rosel antes, un aire barroco, tiene una mayor corporeidad, es decir, las columnas son de mayor volumen que, por ejemplo, vemos en la fachada de la Natividad, pero el arco de medio punto son de unas dovelas, de una potencia, es decir, un edificio hecho para mantenerse en el tiempo, eso es indudable. Y luego, sí. No, que estaba pensando en lo de Pita Andrade y demás, y lo que es la importancia de esta iglesia, por lo que te estaba intentando escuchar entre líneas, que es además la importancia que esta iglesia me parece importantísima porque no ha tenido ni un añadido, es decir, claro, que se conserva pura en su traza, en su origen, está tal cual se concibió. Entonces no ha tenido, bueno, el pobre seminario sí sufrió lo que eran las dependencias y demás, pero lo que es la iglesia es que se mantiene tal cual, con las mismas trazas y las mismas proporciones. Y me parece que ha sido una iglesia un poco, entre comillas, un poco olvidada. Lo que pasa es que sí es verdad que se le ha querido, pues se le ha tenido mucho cariño también entre las cofradías y demás, y poco a poco se le han ido haciendo pues esos reparos, ¿no? Esas obras de mantenimiento. No te quería tampoco... Sí, no, yo quería destacar
el gran relieve que hay en la fachada, que está firmado en la fachada, que yo tuve la oportunidad de verlo y el año pasado saqué un artículo, cuando sabía que iba a empezar las intervenciones, pues en fin, el escultor que hace el éxtasis de San Ignacio es Juan de Vera. Juan de Vera es un escultor y pintor ubetense, aunque estaba afincado en Baeza, y que interviene en San Basilio, en el convento de San Basilio que fundara San Juan de la Cruz, y también hay una pieza que recordamos perfectamente porque está a la vista en la capilla de San Juan Evangelista, la escultura orante de don Pedro Fernández de Córdoba, del promotor, comitente de la iglesia, vamos, de la capilla y universidad, de la antigua universidad, pues está ahí, simplemente que está acéfala, como podemos ver, y está firmada también. Este es un personaje muy interesante. Entonces, ese gran relieve, pues tenemos pues esa visión y esa posición en éxtasis de San Ignacio ante la Santísima Trinidad y toda la atmósfera celestial con vista de Dios Padre, Cristo con la cruz y el Espíritu Santo, y luego querubines, músicos, y hay una figurilla muy interesante en la parte derecha, por si alguien repara, que es el donante, don Antonio de Raya, el que puso el dinero, que es el mismo que puso dinero para su parroquia, donde fue bautizado en Baeza, en la parroquia del Salvador. La idea de hacer una gran iglesia y sustituir la iglesia medieval. Claro que los recursos se quedaron a la mitad y entonces... Como siempre. Exactamente, y ahí está. Bueno, pues no sé si quería comentar alguna cosa más de... No sé, el sistema eléctrico, ya se ha concluido la intervención. Sí, además con la dificultad que este sistema eléctrico, esta acometida dependía también de la residencia, cuando se iba, cortaban el ascensor de la residencia por las noches, aquí se iba la luz, en fin, todo eso ya sí se han puesto acometidas diferentes, instalaciones ya cumpliendo normativa, el alumbrado, sí, todas las luces, Bueno. Y quería preguntar, seguramente no lo sabréis, porque eso no creo que os escapa a vuestra función, pero ¿cuándo, digamos, podrá entrar en general la población a ver y, bueno, a darle el uso que corresponde? ¿Sabéis más o menos o no? Durante esta semana lo que se va a hacer es como una jornada de puertas abiertas, durante toda esta semana, sobre todo de cara a los escolares, también para que entiendan la intervención, admiren también este edificio que, como te decía, que la iglesia es una de las iglesias más desconocidas de Baeza y que también los escolares tomen conciencia. Luego, a posteriori, no sé si a nivel de adultos, asociaciones, no sé si también querrían o tienen intención de hacer también alguna jornada de puerta abierta y no sabemos más nada. Bueno, pero de cualquier manera va a ser muy pronto, sí. Que la iglesia va a estar a disposición de la cofradía y de los baezanos que quieran y valorar lo que se ha hecho y con sus impuestos, y creo que es muy interesante. Quería comentar antes de que termináramos un poco, pues que Baeza para los jesuitas en el antiguo reino de Jaén es muy importante porque tiene dos establecimientos y eso no es normal ni es habitual. Es decir, que tuvo siempre el apoyo, digamos, de familias pudientes, estaban vinculados a los colegios, al mundo de la enseñanza, eso se ha analizado en otros sitios. Y quería comentar también cuando se dio la fórmula digamos, de la expulsión de los jesuitas, se hizo mandando el rey instrucciones precisas a los corregidores y a los alcaldes mayores de las ciudades, y tenían que tener, digamos, guardadas esas instrucciones hasta un momento determinado en que en el día dicho por el rey se abrieron y se ejecutaron de manera importante y eficaz a la vez, para que no hubiera distorsión. Eso fue, en ese sentido, funcionó muy bien la maquinaria administrativa de ese momento.
Y en la expulsión algunos jesuitas de andaluces, y yo creo que de aquí también, fueron, digamos, exiliados o llevados a Córcega. Hay algún libro donde se estudia y unas descripciones que cuenta un padre jesuita que era de Béjar, precisamente, y se publicó hace unos años, en 2010 me parece que se publicó esos comentarios. En definitiva, un templo importante que debemos de conocer, que exteriormente tiene menos presencia que antes porque se ha rodeado de casas, de edificaciones, el antiguo hospital y que ahora se ha convertido en residencia, pues también le quita por ese costado más otras edificaciones, pero que mantiene, como decía antes Roser, las líneas fundamentales del proyecto original. Un proyecto importante que, como decía, ha hecho que venga mucha gente a verlo desde tiempos bastante antiguos. Y José Luis, que siempre estuvo taponado, es decir, que siempre estuvo abrazado. El concepto de iglesia exenta no se concibió así. Claro, el seminario lo arropaba. Sí, sobre todo de cara al sur, digamos, por donde está ahora mismo el edificio contiguo. Exactamente, hay una descripción de los dos patios que tenía, se tuvieron que demoler y demás. Es decir, los edificios tienen una evolución en el tiempo con sus problemas, sus añadidos, sus quitas, todo eso. Y en nuestro tiempo lo que debe hacer es dignificar, conservar y preservar para el futuro y demás. Y es verdad lo que decía Roser, pues claro, tenía muchas más edificaciones, hablan, no sé si era de 40 huecos incluso, sí, es decir, que el seminario. Entonces, claro, se comprende distintas celdas, distintos espacios y demás. En fin, yo creo que aquí podemos terminar y un poco invitar a cuando ya en esta jornada de puertas abiertas, pues valorar los trabajos que ha cometido directamente el ayuntamiento y que pues puedan servir de estímulo a seguir, a redactar esas líneas maestras de trabajo para el futuro, para cuando pueda ser y demás. Ya sabemos que el patrimonio de Baeza es grande y que requiere muchos recursos. Vamos a ver la segunda fase, de cuándo pueda ser, y acometer, como tú dices, esas cuestiones estéticas que han quedado. Claro, sí. Poco a poco, pero sí. Y sobre todo con esa ilusión de cuando uno es consciente de lo que tiene, de lo que una vez que lo conocen y una vez que los niños puedan entrar y los mayores y incluso la propia cofradía y demás, pues se estimula mucho más. Claro. Y si aparece algún donante, bienvenido, claro, bienvenido, también. Sí. Yo creo que había más donantes históricamente hablando, porque era como funcionaba el sector, pero en fin. Estoy acordando ahora también, se me había pasado, cuando hablaba Maripaz de las filtraciones encubiertas, estoy recordando que en el 2015, en esta parte hubo un desprendimiento de la yesería. En el 2015 se cosieron, se intentaron. Más que creo que hay una fotografía que así lo muestran. Yo creo que la estaremos viendo. Y en esta parte de aquí, en la intervención reciente, pues lo que se ha hecho ha sido esquematizar lo que no había. Es decir, no te iba a inventar, pues también es verdad que en las cuestiones de patrimonio no puedes hacer reintegraciones así porque sí. Entonces se ha hecho de una manera esquemática. Por eso digo que poquito a poco se han ido haciendo cuestiones aquí. Vamos a ver. Claro, hay una serie de elementos que deja apuntado así Roser, que son, digamos, los criterios de intervención en el patrimonio. Lo que no podemos hacer es, muchas veces, incluso hasta la manera de trabajar es muy distinta, hacer una imitación plena, pero indicar, en fin, eso en pintura, cuando se restaura, se llama regatino, es decir, que se sustituye, si hay un hueco, un espacio vacío, pues se le da el color que le correspondería, pero puesto dado en exactamente, para no engañar a nadie.
En esta parte los restos que se tenían se cosieron con una fibra de vidrio. Se cosieron, primero en la cubierta se tapó porque además que se cayeron ladrillos y luego las yeserías como se cayeron y se quedaron perfectas, se cosieron y en esta parte pues no en rigatino pero sí de manera esquemática se pudo reproducir. Muy bien, pues nada. Aventura. Hasta la próxima sesión de Crónica Baezana. Muchas gracias a todos los televidentes de 9 La Loma Televisión.